Nunca imaginé que una simple decisión sobre mi testamento desataría una traición desgarradora. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba denso, el silencio palpable. Estaba en la sala de aquel viejo abogado, rodeado de documentos que definían mi futuro. Mis manos temblaban al sostener el bolígrafo. Una decisión, un garabato, y todo cambiaría. La sensación en mi pecho era un nudo de incertidumbre. Miré a mi hermana, Marta, al otro lado de la mesa. Sus ojos eran dos pozos oscuros, llenos de desesperación y anhelo. ¿Por qué?, me pregunté en silencio. Recuerdo cómo el hedor del café de la oficina se mezclaba con el miedo en el aire. El abogado, con su voz monótona y mecánica, leía las cláusulas. Distribución de bienes. Las palabras flotaban en la habitación, desgarradoras. Pensé en lo que había construido, años de sacrificio, amor por mi familia. Nunca imaginé que una decisión sobre el futuro dejaría cicatrices tan profundas. La presión aumentó a medida que leía el documento. Las fortalezas que había edificado, los sueños en los que había invertido, ahora estaban en juego. La herencia, mis recuerdos, mis afectos. Marta respiraba en silencio. Su rostro se tornó pálido en cuestión de segundos. Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, el eco de una advertencia que no quería escuchar. Sigo mis instintos, pensé, aunque mi corazón dictaba lo contrario. La revelación llegó como un ladrido en la oscuridad. Un rumor, un susurro entre las sombras. Algo que había mantenido oculto durante tantos años. La promesa de lealtad se volvía un papel arrugado, listo para ser rechazado. No puedo hacerlo, musité, sintiendo como la angustia empujaba hacia mí. Las lágrimas empezaron a aflorar, pero me negué a dejar salir el dolor. ¿Valía más el dinero que la familia? Mi mente choca con la realidad. Cuando las palabras despojarnos uno al otro surgieron de los labios del abogado, el tiempo se detuvo. El aire se volvió irrespirable, la sala se oscureció. Marta me miró, pero ya no había amor en sus ojos. Solo traición y deseo. Las manos me sudaban, la traición era un ladrón en la noche robándome la paz. Sentí que se derrumbaban mis cimientos. La risa que compartimos de niños se desvanecía, reemplazada por un abismo. La familia que creía unida estaba a punto de desmoronarse. El clamor de mis pensamientos se eclipsó con una certeza aterradora: si firmaba, abría la puerta a la tormenta. No era solo un testamento, era un volcán a punto de erupcionar. Miré a Marta de nuevo, enredado en sus ojos, buscando respuestas. Pero solo hallé sombras, el dolor se convertía en infinito. Mientras la pluma raspaba el papel, sonó el teléfono. Un sonido cortante que atravesó el aire denso de la oficina. La mirada de Marta se tornó fría y distante. ¿Quién será?, cuestioné internamente, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Algo en su expresión me decía que este no era simplemente un llamado más. Cuando el abogado contestó, su rostro palideció. Palabras sordas salieron de su boca. No, eso no puede ser. Su voz temblaba. ¿Qué estaba sucediendo? Me giré con rapidez. Marta ya no estaba allí, se había levantado y se había alejado, su figura desvaneciéndose en la penumbra del pasillo. El instante se quebró, mi corazón latía en un compás frenético. La inquietud me ahogaba. Me dejé caer en la silla. ¿Una traición, un secreto, y un legado? Las visiones de lo que alguna vez fue mi familia se disolvían como el humo. Solo quedaba la incertidumbre. Todo por una firma, un simple garabato. Pero esa decisión, esa trágica decisión, podría sellar nuestro destino. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio de la oficina se volvió ensordecedor, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Mis pensamientos retumbaban en mi cabeza al compás del tic-tac del reloj de pared.
La figura distante de Marta desapareció por el pasillo, dejando tras de sí una estela de confusión y angustia. Sentí un impulso casi irracional de levantarme y seguirla, de pedirle explicaciones, de aferrarnos a la frágil conexión que aún quedaba entre nosotros. Pero el peso del documento ante mí me ancló en la silla. El abogado, nervioso, intentaba recomponerse. Disculpa, parece que ha habido un malentendido, murmuró, entrelazando sus dedos en un gesto nervioso. Necesitamos aclarar algunas cosas antes de seguir. La impotencia me llenaba. ¿Qué podría aclarar en medio de tanto desasosiego? La traición había brotado en nuestra relación como una mala hierba, y ahora amenazaba con asfixiarlo todo. La sombra de la duda se extendía entre nosotros. En su mirada había algo que no podía identificar. ¿Qué fue lo que escuchaste?, pregunté, finalmente desbordando el silencio acumulado. La expresión del abogado se tornó aún más sombría. Lo que importa ahora es que Marta parece estar en problemas y grandes problemas. Su voz apenas era un susurro. La preocupación en su tono rompió un poco la muralla de mi frustración. Mientras trataba de procesar sus palabras, recordé el último verano, cuando Marta y yo habíamos pasado días interminables en la casa de la abuela. Los juegos en el jardín, las risas, la complicidad. Aquellos momentos parecían ahora un eco lejano, eclipsados por la inminente traición. ¿Dónde se había perdido aquella hermana que solía ser mi aliada, la que compartía mis secretos? ¿Qué tipo de problemas?, pregunté, sintiendo como una sensación de frío se extendía por mi cuerpo. No puedo revelarte mucho, pero hay detalles de su vida que han quedado ocultos, respondió el abogado. Su relación con ciertos individuos no es lo que parece. La sensación en mi pecho se volvía un torbellino. ¿Eran esos los detalles que nos habían llevado hasta aquí, a este punto de ruptura? Las imágenes de Marta alejándose se repetían en mi mente como un eco persistente, alimentando la angustia. La decisión que tenía que tomar ya no era únicamente sobre el testamento. Era una elección que definiría no solo nuestro futuro financiero, sino nuestra conexión, nuestra historia compartida. Pasaron los minutos en un torbellino de pensamientos y emociones. De repente un golpe sordo resonó desde la puerta. La mirada del abogado se agrandó como si el temor lo hubiera paralizado. No puede ser, murmuró. Con un nudo en la garganta, me giré hacia la entrada. La puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció Marta, con los ojos llenos de un destello de desesperación. No firmes, exclamó, sus palabras brotaron con una urgencia que rompió el aire pesado de la sala. No sabes lo que hay en juego. Su voz temblaba, pero había en ella un atisbo de la hermana que conocía, la que había estado siempre dispuesta a protegerme. Mi corazón dio un vuelco, el tiempo parecía haberse congelado una vez más. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de descubrir la verdad que yacía oculta tras sus ojos. La habitación se volvió un campo de batalla entre la confianza y la traición. Volvió a hablar, más tranquila esta vez. Lo que está en juego no se trata solo de dinero, hay vidas en peligro. Las palabras cayeron como un peso sobre mis hombros. Estábamos realmente enfrentándonos a un abismo que podría desencadenar algo más oscuro que una simple disputa familiar. Mientras la tensión crecía, un nuevo dilema se apoderó de mí. ¿Cómo podía, en medio del caos de sus palabras, discernir entre el amor fraternal y el miedo que había brotado entre nosotros? Enfrentaba no una simple decisión sobre un papel, sino el riesgo de perderla a ella para siempre. Su mirada era una promesa y un aviso, un rayo de esperanza y una advertencia. En su rostro podía ver la lucha interna, como si decidiera entre protegerme o revelar una verdad que podría aplastarnos. Pero en ese momento supe que me encontraba parado al borde de un precipicio, y un paso en falso podría costarme todo lo que era. La elección era inminente y mi corazón latía furiosamente, temiendo lo que estaba por venir. La traición acechaba en las sombras, pero ¿quién era el verdadero traidor, y quién era el verdadero aliado? La incógnita me mantenía al borde de la desesperación, y en un último susurro, ella agregó, no estamos solos en esto. Esa frase me dejó helado, el impacto de su declaración resuena en mi mente. ¿Dónde encontré esa esperanza? ¿Qué tenía que ver el mundo exterior con nuestra contienda familiar? La incertidumbre era un mar en tempestad, pero el eco de su advertencia fue el último clavo en el ataúd de mi tranquilidad. Hoy, cada interrogante acusaba la llegada de una revelación que cambiaría todo. La tensión en la habitación se cortaba con un cuchillo.
Marta había cruzado la puerta como un torbellino, trayendo consigo una marea de inquietud. ¿Qué quieres decir con vidas en peligro?, repetí, esta vez con un hilo de voz que apenas me reconocía. La confusión se entrelazaba con la preocupación mientras sus ojos buscaban afanosamente los míos, como si deseara encontrar la respuesta a esa pregunta en el fondo de mi mirada. No puedo explicarlo todo aquí, dijo, su voz ahora un susurro. Pero hay algo más grande en juego, algo que no ves. Vi cómo la brisa fría de la intriga hacía temblar sus manos, y su nerviosismo desgarró un poco más mi corazón. Ella era mi hermana, la que había compartido tantos momentos, lecturas de cuentos al anochecer, nuestro interminable juego de escondite en la casa de la abuela, y ahora parecía ser una extraña envuelta en un halo de secretos. Si hay riesgo para ti, Marta, tienes que decírmelo, exclamé sintiendo que la ira y el miedo se entrelazaban. Cuando su mirada se endureció, reconocí que la decisión de abrirse ante mí era monumental. El abogado, inconsciente del dilema emocional, parecía un espectador en nuestra escena. De alguna manera, esa sensación me invadía, como si estuviera en un limbo entre la realidad y mi vida hecha añicos. Te prometí que protegería nuestra familia. Lo he hecho hasta ahora, pero hay cosas que no puedo enfrentar sola, confesó con voz quebrada. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero su postura denotaba una determinación resoluta. Intenté aferrarme a esa determinación, a esa conexión, como si tan solo tocara su mano pudiera restablecer el lazo que habíamos tenido. Pero el fragor de lo que estaba pasando arrojó sombra sobre cada rincón de la sala. Marta, llámame tonto si lo deseas, pero siento que no solo es dinero lo que te preocupa. ¿Qué has estado haciendo? Las palabras salieron de mis labios antes de poder detenerlas, y en su mirada, vi el destello de la verdad. Encima de esa angustia, había algo más, el miedo profundo que no había mencionado, una especie de sombra que acechaba no solo a ella, sino a nosotros como familia. Hay personas que vienen y van de la vida de uno, pero no siempre se van. A veces se quedan y no puedes quitártelos de encima, dijo, y en su voz temí por lo que eso significaba. Nunca quise que entrases en esto, pero ya es demasiado tarde. La connotación de sus palabras me hizo retroceder, un escalofrío helado recorrió mi espalda. Que Hidden Reality había estado gestándose en la vida de mi hermana, como un monstruo esperando a devorar nuestras almas. Quería abrazarla, pero un abismo de incertidumbre se interponía entre nosotros. En lugar de eso intenté entregar la voz. ¿Por qué no te has acercado antes? ¿Por qué no me dijiste que estabas lidiando con esto? Cada pregunta que hacía parecía abrir heridas que creía cerradas, porque estaba protegiéndote, replicó. Si me escuchan hablar, no solo seré yo la que sufra. Ellos están mirando. Su inseguridad se reflejaba con fuerza, y si mis preguntas solo habían desgastado la frágil línea que nos unía, no sabía cómo volver a reconstruirme. No entiendo, balbuceé, la desesperación silbando entre mis labios. La imagen de Marta, siempre tan fuerte, se desvanecía, dejándome ver a una niña aterrorizada que había estado en un constante juego del escondite, pero que esta vez no tenía a dónde ir. Si firmas, es el final. De nuestra familia, de nuestra vida, te lo ruego. En ese instante todo pareció estallar. Era difícil discernir a quién estaba protegiendo realmente, si a ella, a mí o a nuestra conexión. La confusión palpitaba en mi pecho, pero sobre todo había un deseo ardiente de saber. Dime la verdad. Estoy aquí, tu hermano está aquí. No hay más secretos entre nosotros. De repente se escuchó un timbre en el fondo y su rostro palideció. Tienes que irte. No pueden encontrarte aquí, pronunció, su voz se volvió tensa. Era entonces, en la encrucijada de un miedo palpable, que entendí que el abismo al que nos asomábamos era mucho más profundo de lo que pensaba. Antes de que pudiera formular otra pregunta, Marta se acercó, tomó mi mano, y susurró, ¿te prometes que harás lo que sea necesario para protegernos a ambos? Los ecos de su declaración reverberaban en mis pensamientos. Sin poder contener el impulso, asentí, aunque no sabía a ciencia cierta a lo que me estaba comprometiendo. Estaba realmente dispuesto a sumergirme en este torbellino. La luz intermitente del futuro comenzaba a desvanecerse mientras ella se alejaba, dejándome con una doquier incertidumbre y un callejón sin salida. Al darme la vuelta hacia el abogado, noté en su rostro el atisbo de lo que ya sabía. Y esa sensación de estar en el centro de un sombrío juego de poder despertó en mí un nuevo tipo de miedo. Tal vez nada sería como antes. Tal vez nunca volveríamos a ser la misma familia.
Al salir, un nuevo golpe sordo sonó a lo lejos. El latido de mi corazón se aceleró, mientras en el aire flotaba la posibilidad de una traición desgarradora que aún no había desvelado. La pregunta retumbaba en nuestra realidad: ¿quiénes eran esos individuos que rondaban sus vidas? El aire afuera se sentía cargado y denso, como si incluso la atmósfera estuviera al tanto de la tormenta emocional que se desataba en mi interior. Caminé rápido, casi corriendo, intentando escapar de la confusión que antes había llenado la habitación. Pero la realidad seguía pegada a mí como una sombra obstinada. Las palabras de Marta zumbaban en mi mente, mezclándose con imágenes de aquel día en la casa de la abuela, riendo y jugando, sintiendo que el mundo era tan simple y seguro. Mientras giraba la esquina de la calle, noté una figura en la distancia. Alta y recta, un hombre que parecía observarme. Me detuve un instante, el corazón se me acelera al recordar las advertencias de Marta sobre aquellos que estaban mirando. En mi pecho se erguía un nudo, un miedo nuevo que se entrelazaba con los recuerdos de antaño, un impulso visceral de proteger a mi hermana y, al mismo tiempo, un anhelo de entender lo que estaba sucediendo. El hombre se movió hacia mí, comenzando a avanzar de manera deliberada. ¿Eres tú el hermano de Marta?, preguntó, su voz profunda y resonante. Sentí un escalofrío y quise dar un paso atrás. ¿Quién eres?, respondí, intentando ocultar la rabia e incertidumbre que brotaban al escuchar su nombre. Soy alguien que está aquí para ayudar. Pero debes confiar en mí, dijo con una calma perturbadora. No tenemos tiempo. Necesitas saber lo que está sucediendo, pero este no es el lugar. Fruncí el ceño, el cruce de mis pensamientos enfrentándose a un dilema aún mayor. ¿Cómo podía saber si era realmente un aliado o solamente otro eslabón en la cadena de mentiras que rodeaba la vida de Marta? El hombre hizo un gesto con la mano, indicándome que lo siguiera. Mientras me conducía hacia un café cercano, yo lo buscaba. Su mirada no mostraba traza de violencia, sino una urgencia que me hizo dudar. Tenía el rostro cansado, como si las sombras de 1000 batallas luchadas pasaran detrás de sus ojos. En ese momento supe que, a pesar de mi confusión, había un hilo de esperanza en su acción. ¿Qué tienes que ver con ella?, me atreví a preguntar cuando nos sentamos en una esquina apartada del local. La gente alrededor charlaba despreocupada, ajena a la inquietud que me invadía. Me llamo Tomás. He estado protegiendo a Marta, pero la situación ha escalado. Hay personas que quieren deshacerse de ella, y no solo por su testamento, explicó. Sus palabras sonaron como un eco distante de todo lo que había oído antes. Comencé a ver como un rompecabezas cuyas piezas intentaban conectarse. Sería grave sin duda, pero las razones seguían siendo nebulosas. Ella está en una encrucijada que podría costarles muy caro a ustedes. Alguien cercano a ella ha hecho tratos oscuros. La declaración me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mis preguntas moraban en mi mente, cada respuesta era un hilo más enredado en el tapiz oscuro que esta revelación tejía. ¿Qué tipo de tratos? ¿Por qué no me lo dijo?, exclamé, comenzando a sentir la presión del pánico acelerarse en mi pecho. Dependerá de cómo actúes ahora, respondió Tomás, su mirada se tornó grave. Ella no quería implicarte, pero ya es demasiado tarde. Lo has elegido al decir que estarías ahí para ella. No estás solo en esto, pero necesitarás fuerza y determinación. Necesitas prepararte para lo que vendrá. Mientras hablaba, su voz se desvaneció en un zumbido sordo. A su alrededor el ruido del mundo seguía fluyendo, pero yo estaba atrapado en la vorágine de la verdad. Mi hermana había estado haciendo frente a peligros que escapaban a mi comprensión. El orgullo y la tristeza se entrelazaban mientras un pensamiento agazapado surgía en mí. ¿Acaso me había fallado al no poder protegerla antes? Tomás se inclinó hacia adelante. Vas a necesitar aliados. Lo que Marta se ha visto obligado a hacer es muy arriesgado. Por tu seguridad, ella ha hecho lo que ha podido. Si hay alguien que pueda ayudarte a garantizar la seguridad de ambos, eres tú, pero tienes que actuar ahora. De repente, un sonido familiar rompió el aire. Vino de mí. Teléfono. Era un mensaje de Marta, desesperada: están aquí. Tienes que escondernos. Rápido. Un sudor frío recorrió mi frente mientras la gravedad de la situación se precipitaba hacia mí como un viento helado. Debo irme, murmuré, pero antes de poder levantarse, Tomás tomó mi brazo con firmeza. Recuerda, lo que tus ojos no ven puede ser peligroso. Mantente alerta y ábrete a las posibilidades.
tal vez aquellos que crees que son enemigos, podrían ser aliados en el futuro. Con eso, me dejó salir en una dirección opuesta, mientras mi mente lidiaba con la presión del tiempo. El miedo se convertía en combustible ardiente. Las palabras de Marta resonaban, llenas de advertencias que cada vez parecían más relevantes. ¿Con quién podía contar realmente? Al salir, me encontré nuevamente en la calle, el aire frío avivando mi inquietud. Miré a mi alrededor, el eco de nuevas decisiones resonaba en mí. No sabía si Marta estaba a salvo o si el abismo se hacía aún más profundo. Aquel momento quedó tatuado en mi memoria, la pregunta que me corroía y que aún no podía responder. ¿Cómo se elige la verdad cuando la traición acecha tan cerca? La noche se cernía sobre la ciudad y las sombras parecían alargarse, enredándose en cada esquina. Mientras caminaba sin rumbo fijo, el mensaje de Marta resonaba en mi mente como un mantra inquietante. Están aquí. Tienes que escondernos. Rápido. La urgencia en sus palabras sentía más tangible que nunca, como un eco de peligro que se acercaba a pasos agigantados. Decidí actuar, mi instinto de protección se apoderó de mí. Volví mis pasos hacia el apartamento de Marta. Al llegar, la oscuridad parecía envolver el lugar. Con un nudo en la garganta busqué la clave escondida bajo la maceta junto a la puerta y tras abrir, entré en el silencio sepulcral que había dejado atrás. Cada rincón se sentía diferente, como si el aire hubiera cambiado, impregnado de una ansiedad pesada. Marta, llamé y mi voz sonaba extraña en el eco del hogar vacío. No respondía. La preocupación se enroscaba aún más fuerte en mi pecho. Caminé hasta su habitación, encontrando las luces apagadas y las cortinas cerradas. En mi interior, la angustia se alzaba como un grito ahogado que clamaba por respuestas. De pronto, escuché un ruido sutil, un roce proveniente del armario. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué con cautela, el miedo y la esperanza colisionando en mi interior. Con un movimiento rápido, abrí las puertas y allí estaba, Marta, pálida y asustada, con lágrimas surcando su rostro. Te encontré, exclamé, aliviado y temeroso a la vez. La abracé como si el mundo estuviera en peligro de desvanecerse y la necesitara conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me lo dijiste? Mis palabras chocaban entre el amor y la recriminación. Mira, no hay tiempo, explicó, la voz entrecortada. Es posible que vengan en cualquier momento. Tomás. Te habló de mí. Supe que la mención del nombre de Tomás era un hilo más de esta intrincada telaraña de misterio, asentí. Sí, me dijo que había cosas peligrosas sucediendo. Que tenías enemigos. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? Te prometí que siempre estaría a tu lado, Marta. Mi voz sonaba cargada de dolor y frustración. El estrés de no tener todas las respuestas iba diluyendo el amor fraternal que siempre había sentido hacia ella. No quería meterte en esto. Quería protegerte, replicó, sus ojos llenos de culpa. Creí que podría manejarlo sola. Pero me equivoqué. Luego, en un susurro casi inaudible, añadió, no estoy segura de poder salir de esta. El aire se volvió denso entre nosotros, como si la gravedad misma estuviera en contra. La confianza y el amor que siempre habían sido nuestra fortaleza se tambaleaban con la culpa y el miedo. No estás sola, Marta. No dejaremos que nada nos separe, le prometí, aferrando su mano con fuerza. Debemos encontrar una salida. Dicho eso, decidimos movernos. Caminamos sobresaltados por el apartamento buscando un lugar seguro. Mientras revisábamos las ventanas y el balcón, una llamada interrumpió el tenso silencio. Era Tomás, su voz era urgente. Marta, deben moverse. No tienen tiempo. Vamos a encontrarnos en el Parque Central. ¿Es el único lugar seguro? ¿Qué? ¿Por qué no aquí?, cuestioné, sintiendo un profundo desasosiego florecer en mí. Porque ya saben dónde están. Tienen ojos puestos en ustedes. Nunca podrán estar a salvo aquí, contestó, y colgó de golpe. El pánico volvió a apoderarse de mí. No sabía quiénes eran esos ellos de los que Tomás hablaba, pero la sensación de peligro era palpable en el aire. Nos dirigimos rápidamente hacia la salida trasera del edificio, el corazón latiendo frenéticamente. Al asomarnos al callejón oscuro, un grito desgarrador resonó en el aire. Mis instintos se dispararon, podía sentir las miradas de sombras acechantes. Aunque intentaba calmarme, la adrenalina me empujaba hacia adelante.
Rápido, murmuré a Marta, cogiéndola de la mano y guiándola hacia la oscuridad que se extendía ante nosotros. No habíamos recorrido más de 10 metros cuando la figura de un hombre emergió de la nada, bloqueando nuestro camino. Articuló una sonrisa cruelmente familiar, y el terror se adueñó de mí. Era alguien a quien nunca había querido ver de nuevo, alguien que podría cambiarlo todo. ¿Dónde creen que van, hermanos? Su voz resonó en el silencio tenso, un recordatorio de que incluso en los momentos más aterradores, el pasado podía resurgir y atormentar. Gire a la derecha, Marta, grité, empujándola en esa dirección. Pero el hombre avanzó con una velocidad inquietante, un apreciable eco de traición y peligro inminente. ¿Era acaso posible que el mismo lazo de sangre ahora nos estuviera separando para siempre? Las sombras se ciernen. La esperanza y la traición se entrelazaban en el aire, y el futuro se tornaba cada vez más incierto. ¿En quién podría confiar realmente? Y lo más importante, ¿podría salvar a Marta en este desmoronamiento de lealtades y secretos? Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar la voz de Lucho, un nombre que había quedado enterrado en el pasado, un eco de una vida que preferiría olvidar. Un hermano que se había vuelto extraño, un eco de amor transformado en odio. La sonrisa que llevaba en el rostro era como un veneno, dulce pero mortal. Lucho, por favor, le advertí, intentando mantener la calma. Déjanos pasar. No estás involucrado en esto. La desesperación me empujaba a negociar, pero sabía que no había razón lógica en su locura. En sus ojos asesinos, solo había ambición y resentimiento, involucrado. ¿Tú crees que es cuestión de querer, Javier? Su voz se oscureció, y la imagen de mi hermano se convirtió en un monstruo. Siempre te creíste mejor que todos. Pero hoy, eso va a cambiar. Las palabras me atravesaron como flechas. Mis recuerdos luchaban por salir, aquellos días de infancia, las risas, las promesas. Ahora todo parecía una broma amarga. ¿Qué había causado su transformación? ¿El dolor de perder a nuestros padres en un accidente, la sensación de olvido, o simplemente el resentimiento acumulado por las sombras del pasado? Marta, sigue adelante, yo me encargaré de él, le susurré, pero una parte de mí temía que ella no pudiera soportar otra pérdida. No, respondió firme, desafiando al peligro, y me miró con intensidad. Si él está aquí, no voy a dejarte solo. El amor entre nosotros se erguía inquebrantable, incluso frente a la amenaza. Lucho dio otro paso hacia nosotros. La oscuridad en la que estábamos inmersos parecía cambiar de forma, los ecos de su risa resonaban en el aire como un canto funerario. Siempre quise estar a tu altura, hermano. Quizás es hora de que descubras que no soy el tonto de la familia. He crecido, he aprendido a sobrevivir, no es demasiado tarde, Lucho, le rogué, sintiendo que perdía el rumbo emocionalmente. Podemos encontrar una manera de salir de esto juntos. Pero él se limitó a reír, y la risa se convirtió en una tormenta de eco en nuestro alrededor. Fue entonces cuando escuché una sirena a lo lejos, un rayo de esperanza perdida entre la desesperación. Marta, tenemos que movernos. Tal vez si llegamos al parque, intenté pensar en voz alta, pero Lucho sabía lo que estaba en juego. ¿A dónde creen que van? La sonrisa se borró de su rostro, transformándose en un rictus de furia. No puedes huir de mí. Esta vez, estará en nuestras manos decidir quién sobrevive. Fue en ese momento que el tiempo se detuvo. Aquel giro inesperado de la realidad me hizo comprender que ya no solo se trataba de mi vida o la de Marta. Era una lucha por el alma misma de nuestra familia, por el perdón y la aceptación. ¿Cuánto podría sacrificar para protegerla? Y mucho más que eso, podríamos encontrar un camino hacia la redención sin perder la esencia de lo que éramos. Tomé una respiración profunda. Vamos a desenmascarar esta traición, Lucho, le dije, la vulnerabilidad se transformó en determinación. No tienes poder sobre nosotros. Esta vez, no seré un espectador. Por un instante la confusión cruzó su rostro. Vi la chispa de duda que dejaba entrever el amor fraternal que aún habitaba en su interior. Tal vez aún había esperanza. Mira a tu alrededor. Ya no somos niños. Las decisiones que tomamos hoy definirán el resto de nuestras vidas. El distanciamiento emocional chocó con el deseo de recuperar lo perdido. Pero antes de que pudiera decir más, Lucho arremetió. El cuerpo a cuerpo se volvió inevitable, un cruce de fuerzas que parecía desenfrenarse mientras Marta luchaba por mantener la calma.
Durante un instante me encontré en un remolino de emociones y miedos, con la imagen de nuestra infancia desmenuzándose. Todo lo que había construido se encontraba en una balanza inestable, y cuando creí que todo podría desmoronarse, sentí una mano deportiva sobre mi hombro. Era Marta aferrándose a mí con valentía, y en su mirada encontré la luz que había extraviado. No. No lo hagas, Lucho, grité una vez más, pero la inercia había comenzado. Enfrentar el pasado no siempre significaba reconciliarlo. A veces significaba desmantelarlo. Era un acto de coraje que requeriría todo de nosotros. Un arrepentimiento que podría no ser perdonable. Fue en ese instante que sonó un disparo, y el tiempo pareció romperse en 1000 pedazos. Esa vez no era el viento lo que se sentía como un presagio, sino el estallido del destino. Y en el resplandor de ese momento dramático me pregunté, ¿en qué punto de esta oscura historia, el amor y el desamor se transformarían en fuego y cenizas? La traición había encontrado su camino a través de una simple decisión, y ahora, quedaba la incertidumbre de saber si podríamos levantarnos de una caída que estaba destinada a convertirse en una herida desgarradora. El disparo resonó con una claridad aterradora, un eco de dolor y confusión que me hizo caer en un abismo de incertidumbre. El momento se había vuelto surrealista, un instante congelado donde el tiempo había dejado de avanzar y las sombras se alzaban sobre nosotros como presagios de muerte y desolación. Marta, murmuré, sintiendo el pánico arrastrarse por mis venas. Si algo le sucedía, la bombilla de la esperanza que había encendido en mi pecho parecía apagarse con la voz helada de Lucho, quien había dejado de ser un hermano momentáneo para convertirse en un adversario implacable. Pasaron unos segundos cargados de un silencio sobrecogedor. La adrenalina era palpable, pero mi mente insistía en aferrarse a cada recuerdo compartido y a cada mirada fraternal que había significado más que la distancia que nos separaba ahora. Sin embargo, no podía dejar que el amor se convirtiera en mi debilidad. Había una guerra en curso, y cada segundo contaba. ¿De verdad crees que puedes detenerme? La risa de Lucho fue fría, como un aliento de invierno. Siempre fuiste el favorito, el que se llevaba las palmaditas en la espalda. Pero hoy, todo lo que pienso es en lo que he perdido, y tú eres parte de eso. No dejaré que te vayas como si nada. Respiré hondo, sintiendo la presión del momento empujarme hacia el borde de mi propia resistencia. La pérdida no se niega, Lucho. Se enfrenta. No puedes destrozar nuestras vidas para recuperar lo que no puedes volver a tener. Sus palabras se quebrantaron un poco y por un instante, el hombre que una vez había llamado hermano brotó entre el monstruo ante mí. Mira bien lo que has hecho. Mi vida no importaba, así que tomaste el camino correcto, ¿verdad? Siempre fuiste tú y nunca se detuvieron a mirar lo que había detrás de mis ojos, hambre de amor y aceptación. Marta, a mi lado, apretó mi brazo, y su cálido toque parecía romper el frío que emanaba de Lucho. No te sientas atrapado por el pasado, dijo, su voz fuerte y dulce a la vez. Lucho, por favor, escúchame. Hay tantas cosas que pueden cambiar. La vida no se acaba con la tragedia. Podemos encontrar una manera de sanar. Él la miró, el fuego de rabia incendiaba sus ojos, pero en su respuesta había una grieta apenas perceptible, una mezcla de confusión y una pizca de sentimiento que me pareció un atisbo de esperanza. Sanar, repitió con desdén, frunciendo el ceño. ¿Y qué hay de las cicatrices? ¿Acaso ves alguna posibilidad en la cura del dolor? Porque no soy un héroe ni un mártir, nunca lo fui. Solo soy un sobreviviente que ha aprendido a luchar, y eso está bien, respondí, intentando mantener la calma en medio del caos que se desbordaba. Pero luchar no significa destruir a quienes amas. Deja a un lado el odio y encuentra la fuerza en el amor, en lugar de en la venganza. Eso sí puede conducir a algo más grande. Mis palabras parecían resonar en el aire, y me aferré a la esperanza de que probara su significado. Lucho se detuvo, como si estuviera sopesando la idea, pero el monstruo dentro de él no estaba tan dispuesto a renunciar. Sentí que la tensión aumentaba como la cuerda de un arco a punto de romperse. ¿Qué me ofreces en cambio? ¿Dejar que me derrumbe? No, Javier. Entonces que el destino decida mi curso. Puede que el pasado haya tomado decisiones por nosotros, pero la última consecuencia solo yo puedo decidirla. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Marta, y su rostro mostraba un dolor profundo, uno que se retorcía y agitaba en su interior. Ella había estado en el centro de nuestra historia, la que llenaba el vacío entre dos hermanos perdidos, y no podía permitir que el conflicto nos separara para siempre.
Lucho, por favor, insistió con voz temblorosa, no eres solo el producto de nuestra historia. Hay tanto en ti que aún podemos redescubrir. Te necesitamos y aunque el dolor parezca abrumador, podemos hallar esperanza juntos, pero antes de que Lucho pudiera responder, un ruido proveniente de la calle interrumpió nuestra conversación. Una ambulancia se detuvo, luces parpadeantes como un faro en la tormenta de nuestro conflicto. Esa luz y el sonido del mundo real chocaron contra nuestra burbuja, reavivando el hecho de que estábamos atrapados en un ciclo de sufrimiento, y en un giro inesperado de la situación. Una sombra se proyectó desde el borde de la calle y una figura familiar se reveló, un viejo amigo de la familia, ahora un detective, que había fórmulas en su mente y un dispositivo en síndrome de alerta en su brazo. Javier. Marta. Salgan de ahí ahora. La intervención se convirtió en un nuevo dilema, un posible salvador en la penumbra. Sentí que el horror del momento, la ira de Lucho, era capaz de desatarse como un torrente, a punto de derribarnos a todos. Este intento de ayuda podía forzarle a tomar una decisión precipitada, y temí lo que podría suceder si el foco de su odio se desataba. La lucha se tornó más que solo entre nosotros. Era un infierno, un juego de poder donde la vida de todos estaba en ese instante. La decisión de mi hermano, entre el perdón y la venganza, era inminente. Javier, corre, me instó Marta apresuradamente. Lucho apretó los puños, temblando entre su rabia y la evanescente chispa de esperanza. Y en cuestión de segundos todo colapsó en una espiral de emociones y decisiones que podría llevarnos nuevamente hacia la pérdida total. Cualquiera que pierda hoy nunca volverá. Lo prometo, dijo Lucho, su voz resonando en la noche oscura, y como si el tiempo se doblara en un cruel juego, su mirada dejó entrever algo más profundo y desgarrador que la mera venganza, la desesperación. La batalla final entre amor y odio era solo un reflejo de lo que nos habíamos convertido. Ya no era solo un enfrentamiento fraterno, éramos prisioneros de nuestro destino. Las luces parpadeantes de la ambulancia iluminaban el rostro de Lucho alterando sus sombras, y su expresión fluctuaba entre la rabia y la confusión. La realidad del presente parecía aterrizarse en el caos que había envuelto nuestras vidas, y el eco de mi aliento se volvió audaz, resonando con cada palabra que se aventuraba a pronunciar. Lucho. Por favor, grité arrastrando las palabras como si llevasen el mismo peso de una súplica. No todo está perdido. La vida aún nos tiene algo que ofrecer, pero mi voz temblaba, y el miedo se deslizó en una rendija que no había previsto. ¿Algo que ofrecer? ¿Qué, Javier? ¿Más años de dolor y mentiras? ¿Una vida en sombras? La amargura había cobrado la voz de Lucho, y el fuego de sus sentimientos se reflejaba en sus ojos. Podía sentir su lucha interna, una colisión entre el deseo de venganza y el vistazo fugaz del amor que alguna vez había compartido con nosotros. Marta, en silencio, avanzó un paso hacia él y su rostro empapado de lágrimas parecía iluminar la noche. Te queremos, Lucho. No dejes que esto te consuma, todavía hay tiempo. Aún podemos encontrar un camino que no nos destruya. La voz de Marta resonó con una fuerza que quizás ni ella misma sabía que poseía. La lucha por mantener a Lucho cerca parecía una tarea monumental, pero ahí estaba ella, enfrentando a un hombre convertido en su propia tormenta, con el mismo amor desbordante que había mantenido nuestra familia unida. ¿Y cómo se supone que lo hagamos?, se burló Lucho sacando un retazo amargo de humor. Se sentaron a la mesa a hablar de mí, de lo que yo debería hacer, sin que alguna vez me consideraran en sus planes. El detective se acercaba, su figura establecía una encrucijada entre la ley y la moralidad. Se detuvo a una distancia prudente tratando de comprender el abismo emocional en el que estábamos atrapados, pero esos ojos entrecerrados mostraban una mezcla de preocupación y determinación. Lucho, no es este el camino que deseas. Estás a tiempo de dar un paso atrás, no tengo tiempo. Lucho gritó girando el rostro hacia el detective, la furia envuelta de dolor y sacrificio. No puedo seguir viviendo como el fantasma que todos han decidido que soy. Nunca será suficiente. Mira a tu alrededor, hermano, interrumpí, sintiendo que cada palabra era una línea que trazaba entre la vida y la muerte. Este lugar está lleno de recuerdos y sin embargo, hoy, tú eres quien hace que el pasado se materialice como una espada afilada. Pero tú puedes romper la historia. Puedes ser más que lo que la vida te ha impuesto. La tensión en el aire era casi tangible, y en ese intercambio de miradas, la realidad de nuestro conflicto destilaba el veneno que nos había mantenido separados. Creía fervientemente que algo en el interior de Lucho aún podía responder a nuestra petición de redención,
pero antes de que pudiera continuar, escuché un estruendo desgarrador, un disparo resonó en el aire, un eco helado que hizo que el tiempo se detuviera una vez más. El sonido hizo que todos nos encogieran, el mundo exterior había irrumpido en nuestra burbuja, al mismo tiempo, vi reflejos de luz en el rostro de Lucho y su expresión se entreabrió en un enigma de miedo. No. No otra vez. Su respiración se aceleró, el horror tremendo de su pasado regresando para atormentarlo en este instante. De repente, algo en sus ojos me hizo recordar la escuela, cuando éramos niños y luchábamos en el patio, llenos de sueños y la fuerza de la infancia. Por favor, Lucho. Recuerda algo bueno, recuerda quién eres. No permitas que esto te arruine todos esos momentos, supliqué, consciente de que quizás simplemente estaba estirando una cuerda que podía romperse en cuestión de segundos, pero el impacto del disparo nos había trasladado a otro plano, un mundo donde todas las cartas estaban sobre la mesa, la muerte, la traición y una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Qué estás esperando?, preguntó Lucho, su voz ahora un murmullo tenso. Dispara. Termina con esto, Javier, fue un punto de quiebre, percibí que Lucho había elevado el nivel de la rabia, su desesperación era tangible. Y mientras la angustia llenaba el espacio entre nosotros y el detective se mostraba dispuesto a intervenir, entendí que la decisión que tomaría definiría no solo a este instante, sino a todos los que siguiéramos de aquí en adelante. ¿Qué he hecho?, me pregunté a mí mismo en un susurro. ¿Qué haré ahora que he llegado aquí? El destino nos empujaba hacia un estrecho pasillo donde cada opción podía llevar a un abismo del que no habría regreso. La pregunta se convirtió en una advertencia: elige, Javier, elige, y antes de que pudiera rescatar a Lucho de las garras de su propio dolor, el detective comenzó a avanzar, mostrando su placa, disolviendo la tensión del momento. Su voz era firme, pero el pánico en su mirada reflejaba la incapacidad de poder controlar el curso de los acontecimientos. Las palabras que estaban por salir de sus labios iban a cambiarlo todo, y en ese latido, el mundo dejó de girar. El detective, con su autoridad deslizada entre el miedo y la preocupación, tomó la delantera. Lucho, tienes que escucharme. No estás solo en esto. Nadie busca traicionarte, pero la decisión que tomes hoy puede traerte consecuencias que no puedes imaginar. Marta, perdiendo un poco el control de sus emociones, abría los brazos en un intento de acercarse. Tú no eres un monstruo. No dejes que la rabia te consuma. Recuerda quién eres, quién fuiste para nosotros, no dejes que tu pasado te defina, pero el fuego en los ojos de Lucho reflejaba una prisión, construida por los errores de otros y agravada por sus propias decisiones. La imagen de su hermano, el niño inocente que él había sido, se desdibujaba tristemente en el fondo de su mente. ¿Y qué hay del futuro, Marta? ¿Qué futuro tengo si mi vida es solo un eco de lo que me hicieron? No hay alternativa. Estoy agotado. Las luces de la ambulancia giraban entre los árboles como lágrimas desbordándose en la oscuridad. Mi propio corazón latía como un tambor acelerado, mientras me daba cuenta de que las palabras que había dicho anteriormente, por mucho amor que llevaran, parecían poéticas ante la tormenta que se avecinaba. Lucho, ¿y si todo esto se acaba de una manera que ni tú ni nosotros planeamos? El rostro de Lucho se endureció con una resolución sombría. ¿Qué más puedo esperar que no sea un camino de dolor? Creo que todos saben que soy un desastre, y que continuar así es una condena perpetua. ¿Es eso lo que deseas, Javier? Que continúe con este juego de mentiras. De repente, no solo luchábamos con la verdad que él nunca había querido enfrentarse, sino también con la desoladora posibilidad de perderlo. El detective, en un gesto desesperado, dio un paso hacia adelante, haciendo un movimiento para apaciguarlo. No tienes que cargar con esto solo. Hay una salida que puede reescribir esta historia. Fue en ese momento de incertidumbre cuando una voz, un poco achatada por el llanto, emergió tímidamente de entre las sombras. Era Rosa, la madre de Lucho, llevada por la fuerza de su amor que había recorrido un camino de dolor, pero también de esperanza. Había sido un gran silencio entre nosotros desde el último encuentro en el que mis palabras casi la rompieron, pero el amor que tenía por su hijo brillaba como un faro. Lucho, hijo, ¿cómo has llegado a este lugar? Aún estoy aquí siempre. No me dejes, por favor. Las palabras de su madre fueron como una brisa en el océano tormentoso que había sido su corazón. Lucho se detuvo, los ojos últimos de resistencia parpadearon en su interior. No puedo seguir, no puedo ser quien todos quieren que sea, eres quien decidas ser.
Eso es lo que te hace fuerte, dijo Rosa acercándose lentamente, cada paso marcado por la vulnerabilidad que había llevado durante años. Siempre he creído en ti, pero también creo en la redención. No hay vergüenza en reconocer que necesitas ayuda. Lucho cerró los ojos, atrapando esas palabras como si fueran un salvavidas. En ese instante, mientras su mente oscilaba entre el pasado y el presente, su expresión comenzó a suavizarse. Marta se vio repleta de emociones encontradas y pudo ver cómo una pequeña luz se encendía en el rostro de Lucho, frágil pero indudablemente allí. ¿Qué sucede si me doy la vuelta? ¿Y si me arrastro en el camino correcto y no lo hago por mí sino por aquellos a quienes amo? La pregunta flotaba en el aire, vibrante, cargada de posibilidades infinitas. ¿Sería suficiente? Ciertamente esa no era la victoria que habíamos esperado, pero era un progreso. La balanza del destino parecía inclinarse suavemente hacia la esperanza. Sin embargo, mientras el detective retrocedía para permitir que esta oportunidad se desarrollara, un sonido inesperado resonó de nuevo, pero esta vez no era un disparo. Eran sirenas, las luces se acercaban. La ayuda venía, pero también la presión. La realidad de nuestra situación era palpable, y cada latido que sentía acelerarse en mi pecho no solo era miedo, sino una profunda preocupación por lo que vendría después. Había una elección que tomar, una frontera que cruzar, y el tiempo se evaporaba. Sin embargo, en ese momento de poder, el brillo en los ojos de Lucho reflejaba una pequeña chispa de vida. Estaba tornando su camino, finalmente escuchando a aquellos que lo amaban. Aún así permanecía la sombra del destino por determinar. No era el final, ni el cierre que todos esperábamos, pero la historia de redención comenzó a trazarse con líneas de un futuro incierto. El elegido estaba al alcance, pero el abismo de la traición aún se cernía como una sombra sobre nosotros, esperando pacientemente su momento, y mientras las sirenas resonaban como un eco de cambio en la distancia, sabía que nada volvería a ser igual. La escena era un caos. Las luces de la ambulancia iluminaban nuestras caras con destellos azules y rojos, de esperanzas perdidas y sueños en llamas. En medio del desconcierto, Lucho parecía un faro entre la tormenta, dudando entre la fractura del pasado y la luz tenue de una posible redención. Mamá, su susurro fue como un suspiro que flotó en el aire pesado. Todos los recuerdos reprimidos de la infancia emergieron en su rostro, los juegos juntos, las luchas de hermanos y las risas que solían llenar los silencios. No sé cómo salir, dijo con una voz quebrada, una rendición que sabía que venía de un profundo lugar de tristeza y lucha. Rosa se acercó más, y aferrándose a su valentía, extendió su mano. No tienes que enfrentarlo solo. Aquí estamos, Lucho. La familia no siempre se divide. A veces el amor se reconstruye con las piezas que quedan tras la tormenta. Las palabras de su madre eran el puente que tanto necesitaba, una invitación a renacer, y en los ojos de Lucho se vislumbró una opción diferente. Pero ¿y si no puedo dejar atrás lo que soy? Su mirada se perdía en el horizonte de sus recuerdos. Algunas heridas son profundas, pero no todas las cicatrices duelen, le respondió Marta, acercándose un paso. La historia no se borra, Lucho, pero nosotros decidimos cómo debe continuar. El silencio que siguió fue denso como un manto. Todos contuvimos la respiración, esperando la decisión definitiva. La presión estaba en el aire, un eco de historias no contadas, de amores y traiciones, de esperanzas que coqueteaban con el abismo. Finalmente la mirada de Lucho se volvió a cruzar con la mía. ¿Podemos realmente volver a ser quienes éramos? La pregunta era un hilo frágil de esperanza, una invitación a reconectar. Quizás no seremos quienes éramos, respondí, pero podemos construir algo nuevo. Un futuro secreto de la traición que ha marcado nuestras vidas. Algo que nos una nuevamente. Las palabras brotaron de mi corazón, cargadas de anhelos y un deseo latente de sanar las heridas que nos separaban. En ese instante se hizo un silencio, un espacio donde el tiempo parecía detenerse, y en el eco de nuestras miradas, sentí que la elección estaba a punto de ser hecha. La decisión de Lucho podría no solamente definir su vida, sino la nuestra. Eligiera el amor, la familia, renunciar al odio que le mantenía encadenado. Y entonces ocurrió. Con un movimiento lento y deliberado, Lucho se acercó a nosotros, su expresión agotada, pero decidida. Está bien, susurró. Lo intentaré. Lo haré por nosotros. Esa declaración resonó como el canto de un nuevo amanecer.
Fue un acto de valentía que deshizo el nudo de resentimiento que había trabajado incansablemente por años. Las sirenas seguían sonando a lo lejos, pero en el foco de nuestro pequeño mundo, la esperanza comenzó a relucir. La familia que habíamos creído perdida empezó a tomar forma nuevamente. En ese instante comprendí la fragilidad de nuestra conexión, el amor que se había convertido en cenizas, ahora renacía con nuevas posibilidades. No estás solo, nunca lo estuviste. Recuerda que lo que hemos construido juntos no se va a desvanecer, murmuré, sintiendo que el peso de la culpa y el rencor empezaba a despegarse. Las sombras que antes dominaban nuestro ambiente comenzaron a disolverse, por fin aferrándonos a un futuro que podía ser distinto. La traición en su forma más pura, ya no parecía tan poderosa, mientras me paraba ahí, observando cómo Lucho se aferraba a su madre, y a Marta a su lado, entendí que al fin, el amor había triunfado sobre el dolor. Aquel instante se volvería un faro en la tormenta que estaba por venir. Y así, con la luz de la ambulancia parpadeando y el viento soplando un nuevo aliento de vida, supe que aun en medio de la oscuridad, siempre había espacio para la redención y el perdón. Las cicatrices son parte de nuestra historia, pero nunca definirán nuestro final, dije en voz baja, aunque era más bien una promesa a mí mismo y a los que amaba. Y mientras las sirenas se volvían más distantes, sentí en mi corazón que habíamos encontrado nuestra respuesta, el cierre emocional que tanto necesitábamos. La última frase quedó suspendida en el aire, como la luz que se filtra en la oscuridad. Al final, el amor es la única herencia que importa.